patologías que dan síndrome nefrótico, las más comunes, las vimos la clase pasada. En niños, la más común, recuerden que es enfermedad de cambios mínimos, y en adultos, focal y segmentaria primaria, ¿verdad? Porque la focal y segmentaria secundaria, pues es aquella que puede dar proteinurias en rangos subnefróticos, pero es secundaria a cualquier cosa, ¿sí? Incluso secundaria a otras podocitopatías o esclerosis focal y segmentaria primarias. Entonces, vamos a ver ahora el síndrome nefrítico. Ojo, enfermedades que causan síndrome nefrótico, hay muchas, pero estamos viendo las más comunes por cuestión de lo extenso de su temario, ¿sí? Bueno, entonces, síndrome nefrítico. Ya habíamos dicho que lo importante del síndrome nefrítico, lo principal es la hematuria, ¿verdad? Entonces, en la orina se van a ver eritrocitos y cilindros eritrocitarios, ¿de acuerdo? La proteinuria, acuérdense que no hay una alteración como tal de la barrera de filtración en cuanto al podocito, sino que es el endotelio que está inflamado, abre las fenestras, salen los eritrocitos con poquitas proteínas. Entonces, la proteinuria va a ser en rango subnefrótico la mayor parte de las veces. Dijimos que por ser un síndrome, también puedo tener edema o no, puedo tener hipertensión, casi siempre hay hipertensión y elevación de los azuados, ¿sí? Entonces, la primera que vamos a ver es la glomerulonefritis aguda proliferativa posinfecciosa. Déjenme, agarro la pluma. Ok, entonces, glomérulo, ¿sí? Glomérulo, del glomérulo. Nefritis, ¿qué dijimos que era itis? Inflamación, ¿verdad? Va a haber inflamación aguda del glomérulo. ¿Cuál es la célula reina de la inflamación aguda? Neutrófilo. El neutrófilo. Entonces, ese glomérulo va a estar atascado de neutrófilos, ¿sí? Ok. Entonces, proliferativa. ¿Qué es proliferativa? ¿Qué entienden ustedes? ¿Qué viene a su cabeza si escuchan proliferativa? Pues que que se va a extender, que se va a ir propagando. ¿Cómo? Que se va a ir extendiendo, que se va a ir propagando, que se va a hacer más grande. Ajá. Proliferación, hay más, ¿sí? Hay mucho. Entonces, proliferan las células y las células van a ser células de todos lados porque va a haber un proceso inflamatorio agudo extenso, ¿sí? Muy importante. Como su nombre lo dice, van a proliferar tanto las células inflamatorias como células propias del glomérulo que van a estar ahí respondiendo a ese daño. Entonces, posinfecciosa o asociada a infección. Generalmente a este tipo de glomerulonefritis aguda, posinfecciosa, también se le llama glomerulonefritis post-estreptocócica. ¿Va? Muy bien. Bueno. Entonces, vean aquí, déjenme paso otra vez al puntero, cómo este glomérulo, si lo logran ver, lo está señalando mi puntero, es igual que el otro glomérulo que vimos, ¿no? ¿Verdad? ¿Qué tiene? ¿Qué le ven de raro a este glomérulo? Es una hematoxilina eosina. ¿Qué le ven a este glomérulo?
Pues no sé si esté mal, doctora, pero según yo como que no se marca como los que nos había estado enseñando, o sea, como que tiene mucha continuidad, no tiene como que sus límites bien definidos. No sé, yo lo veo así. Ajá, eso muy bien, muy buena observación, Cami. Eso es porque no estamos viendo una tinción donde me pueda remarcar las membranas basales glomerulares. Es una hematoxilina eosina, ¿sí? Pero la hematoxilina eosina les decía que es la tinción, pues que menos nos va a servir precisamente para ver qué está dentro y fuera de la membrana. Pero aquí lo importante sería observen la cantidad de células que tienen las asas capilares, ¿sí? Tienen muchísima inflamación y son polimorfonucleares, polvo nuclear, ¿sí? Cariorrexis, ¿sí? Hay mucha inflamación y vean afuera, en el túbulo, adentro de la luz del túbulo, hay cilindros eritrocitarios, ¿sí? Del lado derecho, ¿qué es lo que puedo ver? ¿Qué estudio es y qué vemos? ¿Qué estudio es y qué vemos del lado derecho? ¿Es de barrido, doctora? Microscopía electrónica, ¿sí? Es una microscopía electrónica. Entonces, la de barrido, acuérdense que es la que nos da color y campos, estructuras tridimensionales, ¿sale? Esta es una imagen plana, ¿sí? Es un microscopio electrónico convencional. Vean cómo tengo, les voy a remarcar la membrana basal glomerular porque la estamos viendo como más de cerca. Aquí viene mi membrana basal, ¿sí? Ya localizaron la membrana basal, ¿verdad? ¿Sí? ¿Qué tengo afuera de la membrana basal, abrazándola? ¿A quién tengo abrazando la membrana basal? Podocitos. A los podocitos. ¿Ya vieron sus patitas por acá del podocito? ¿Y por acá? ¿Sí? Incluso esta que dice EP es la célula epitelial visceral o podocito. Es su citoplasma. Ajá. Es el citoplasma del podocito. Ok. Pero observen, esta estructura que está señalando la flecha. ¿Ya la vieron? ¿De qué color es? Triste. ¿De qué color es esa estructura? Pues se ve gris, negro. Bueno, no negro, negro, pero sí. Negro, más oscuro, ¿verdad? A lo que se vea más oscuro, a lo que se vea así más oscuro, se le va a llamar electrón denso, ¿sí? Esa estructura son complejos inmunes subepiteliales. ¿En dónde dijimos que iba a haber? ¿En dónde dijimos que le vamos a llamar subepitelial a los depósitos? ¿En qué sitio hay depósitos subepiteliales o dónde los vamos a encontrar? Encima de las asas capilares. Ajá, abrazándolas, ¿verdad? Encima, abrazándolas. Entonces ya vieron que ese complejo está ahí donde está el podocito, arriba del asa capilar o encima, como dice Cami. Entonces es un depósito subepitelial, ¿sí? Y adentro, ¿qué tengo? Aquí donde dice LC, tengo la luz capilar, ¿sí? ¿Y qué célula está aquí pegadita por dentro a la membrana basal glomerular?
esta que les marco de azul. ¿Endotelio? El endotelio fenestrado. Ajá. Entonces, el problema ahí es un depósito de complejos inmunes subepiteliales que, como está muy grandote, como pueden ver ahí, se le llama joroba subepitelial. Joroba subepitelial, ¿sí? Ok, entonces en esta enfermedad posinfecciosa se generan complejos inmunes secundarios a esta reacción antígeno-anticuerpo de una infección, ajá, y esos complejos son tan grandes que se les llama jorobas subepiteliales y ahí se van a depositar. Entonces, esta glomerulonefritis postinfecciosa, ajá, dijimos que también se le va a llamar postestreptocócica. Obviamente entonces va a estar ocasionada por un estreptococo, es el beta hemolítico del grupo A. Esta patología viene hasta en el examen para especialidad médica, viene un cuadro clínico de un niño con faringoamigdalitis. Sí, entonces es el estreptococo beta hemolítico del grupo A. Este puede ocasionar una infección nasofaringea o cutánea. La nasofaringea, pues ya sabemos que son las faringoamigdalitis, ya sabemos el aspecto que tienen estas macroscópicamente. Como es una infección bacteriana, va a ser supurativa. ¿Qué es supurativa? Pues que va a estar, ¿cómo se le dice? Produciendo gran cantidad de neutrófilos, ¿verdad? Que quieren atacar a esa bacteria y entonces una cantidad exagerada de neutrófilos junto con detritus celulares, que es la muerte de estos mismos, la muerte del tejido, etcétera, pues le llamamos pus, ¿verdad? Supura, ¿sí? Y entonces vamos a tener estas placas blanquecinas en la faringe. Sí, acuérdense que estas faringoamigdalitis son muy comunes en niños, ¿sí? De edad preescolar o escolar. ¿Qué otra cosa nos puede ocasionar este estreptococo beta hemolítico? Pues lesiones cutáneas como el impétigo y la erisipela. La erisipela es más de adultos. ¿Alguien sabe o ha visto un paciente con erisipela? ¿Nadie? Bueno, yo de niña, antes de estudiar medicina, ya había visto muchas erisipelas. ¿Por qué? Esta es una enfermedad que principalmente le da a personas grandes, es de adultos y incluso muy también de tercera edad. La erisipela, ocasionada por este microorganismo, es una enfermedad que se presenta mucho en las costas, en tierra caliente. Entonces, en las costas o en tierra caliente, empiezan los pacientes con una inflamación muy severa de la pierna, de una de las extremidades, edema. Pueden ver aquí enrojecimiento, ¿verdad? Les tocas la pierna y están calientísimas. Ahí tengo ya signos de la inflamación aguda, ¿verdad? Edema, color o rubor y dolor, ¿sí o no? Deformidad también es un signo de la inflamación aguda. Y entonces estos pacientes, pues les duele mucho su piernita, a veces van y buscan sapos, porque dicen que con el veneno del sapo se les quita, y bueno, a veces tienen que quedar hospitalizados para pasar antibióticos, ¿no? Pero es una enfermedad ocasionada por este estreptococo beta hemolítico también. Entonces, aquí les pongo algo de la patogenia, ¿sí? Para entender mejor cómo este estreptococo nos va a dar manifestaciones clínicas y de laboratorio también. Vean aquí cómo la infección por el estreptococo beta hemolítico, ¿qué me puede estar ocasionando en la clínica? La faringoamigdalitis o la infección cutánea, ¿sale? Es un antígeno que va, este bicho es un antígeno que va a generar un anticuerpo,
¿sí? Entonces se van a producir estos complejos inmunes circulantes. La circulación ya va a llevar esos complejos inmunes por la infección, pero ¿qué creen? Les va a encantar irse a las membranas basales glomerulares. Y entonces ahí en las membranas basales glomerulares se van a depositar como estos jorobas o depósitos subepiteliales, ¿sí? Que en la electrónica precisamente vamos a ver así, como depósitos electrón densos subepiteliales, ¿sí? Pero además, acuérdense que en la inflamación aguda hay varios tipos de respuesta de nuestro cuerpo, ¿verdad? Vienen los neutrófilos como parte de la inflamación de la respuesta de los endotelios, es la inmunidad celular, pero también acuérdense que se activa el complemento y acuérdense que el complemento tiene una función muy importante para destruir las, ¿cómo se llaman? Las cápsulas de las bacterias, ¿verdad? ¿Sí se acuerdan? Entonces también se va a activar ese complemento. Y entonces, ¿qué pasa si se produce y produce y produce complemento para atacar esa infección? Pues tú le haces estudios de laboratorio en sangre al paciente, ¿verdad? ¿Y cómo va a estar el complemento si se produce y produce y produce por esa infección? Pues va a estar bajo, ¿sí? El complemento va a estar bajo, se va a estar agotando. Entonces, una clave para ver si hay procesos inflamatorios es disminución o consumo del complemento. ¿En dónde más vemos consumido el complemento? En las autoinmunes, ¿sí o no? Porque el sistema inmune ya se produce y produce consumiendo el complemento. Y entonces, en sangre va a haber niveles disminuidos del complemento. Igual aquí en la infección. Entonces, va a haber consumo del complemento, ¿sí? Y vamos a tener, espérenme, es que no me dejan ver las cámaras. Ahí está. Vamos a tener sobre todo el C3, que es el que participa en estas infecciones agudas, ¿sí? ¿Qué va a pasar además cuando se empiezan a depositar estos complejos en los capilares? Eso no es normal, no deberían de estar ahí. Va a empezar a disminuir la filtración glomerular y no solo por este depósito de complejos, por toda la respuesta inflamatoria que hay en ese momento ahí, ¿sí? Disminuye esa filtración glomerular, ¿sí? La excreción de sodio también va a estar alterada. Y entonces los pacientes, por este proceso agudo, en donde se van a abrir las fenestras del endotelio del glomérulo, van a tener hematuria y proteinurias subnefróticas, pueden llegar incluso hasta la oliguria si la inflamación es muy severa, y además va a haber clínicamente edema, puede haber o no, recuerden, e hipertensión arterial la mayor parte de las veces por este daño directo a los vasos, ¿sí? Y observen aquí en la parte superior izquierda cómo tenemos un glomérulo perfectamente normal. Si te das cuenta, Cami, aquí estoy remarcando la cápsula urinaria, las membranas basales glomerulares, las membranas tubulares. ¿Por qué? Porque es una tinción de paz. Para eso me sirven las tinciones en el riñón, para remarcar. Y la de la izquierda, entonces, no tiene nada adentro de las asas ni afuera en el espacio urinario. Está limpiecito, mi glomérulo es normal y de buen tamaño, ¿sí? Vean en la imagen de la derecha. ¿Qué observan en la imagen de la derecha comparado con un glomérulo normal? ¿Quién me dice qué observa? Pues se ve la hipercelularidad, ¿no? En el mesangio de las células mesangiales está demasiado, pues sí, proliferadas las células. Ok, se ve hipercelular, ¿verdad? Se ve la celularidad. ¿Qué me ocasiona esa celularidad? Vean cómo el glomérulo está aumentado de tamaño, ¿sí?
pero esas células están adentro de las asas capilares, las están llenando de células. Esas asas capilares están taponeadas de células inflamatorias, ¿sí? Y en la parte inferior izquierda veo la electrónica. ¿Ya vieron qué bonita se ve la electrónica? Localicen las patitas de los podocitos, esa va a ser la parte subepitelial, ¿verdad? Y observen en dónde está la joroba de complejos inmunes. ¿Sí la ven? La joroba de depósitos electrón densos, así se ven, negros, electrón densos. Y adentro en el asa capilar que tengo, ¿ya vieron que está tapada? No hay luz, hay un montón de células inflamatorias adentro del asa capilar. Pero el podocito tiene sus patitas porque el podocito no está dañado. Aquí el que va a estar dañado y tumefacto va a ser el endotelio, ¿sí? Por el proceso inflamatorio severo. Ok, del lado derecho, espérame tantito porque ya me dio la tos. Del lado derecho, ¿qué estudio tengo? Inferior derecho. Inmunofluorescencia. ¿Y qué vemos en esa inmunofluorescencia? ¿Logran ver algo? Sí, tiene células inmunes, ¿no? Eso. Ok, la inmunofluorescencia, como su nombre lo dice, florece cuando es positiva, ¿verdad? Entonces está positiva, ¿sí o no? Pero, ¿qué estoy viendo en la inmunofluorescencia? Estoy viendo esos depósitos que aquí veo como jorobas en la electrónica, aquí los voy a ver fluorescentes porque se genera un fluorocromo para que tiñan y lo veamos en la inmunofluorescencia directa. Entonces, ahí ya estoy viendo los depósitos de complejos inmunes positivos, principalmente, y el patognomónico, el que va a elevar, el que se va a depositar en la inmunofluorescencia es el C3. El C3, porque hablamos de este proceso inflamatorio que consume complemento, ¿verdad? ¿Por qué no hay complemento en la sangre? Porque está depositado aquí en las asas capilares. Entonces, va a haber hipocomplementemia, ¿sí? Pero va a haber depósito de C3 en el glomérulo, en la inmunofluorescencia. ¿Ya están captando? Va a estar todo ahí, por eso en la sangre no va a haber. ¿Sí? Y entonces, este patrón de inmunofluorescencia que pueden ver aquí es casi patognomónico de esta entidad y se le llama patrón en cielo estrellado. Patrón en cielo estrellado. En lo que anotan, dejen conecto mi computadora. Se está acabando la batería. ¿Listo, chicos? Entonces, vean aquí, por ejemplo, vamos a ver. Vean cómo se ven unos depósitos grandototes, ¿sí? Y a lo lejos se ven unos chiquititos que apenas si se logran ver. ¿Sí los ven? Como que hay unos que pintan mucho, hay unos que pintan poquitito, hay unos grandes, hay unos chiquititos que se ven a lo lejos. Así se ven los cielos estrellados, ¿sí o no? Unas estrellas grandotas cercas y otras chiquititas que ya luego ni logras ver, así. A lo mejor a ustedes ya no les tocó ver esos cielos, pero allá en mi tierra sí veíamos esos cielos de repente con mucha estrella de todos tamaños y unas muy alejadas. Por eso se le llama patrón en cielo estrellado.
¿sí? Se ven chiquitas, grandotas, así como irregulares, cerca, lejos. Entonces, ya vieron cómo este bicho, todo lo que está ocasionando en la microscopía de luz, en la inmunofluorescencia y en la electrónica. Ujú. Ok. Vean otra imagen de la electrónica, vean el asa capilar que estoy remarcando, ¿sí? Adentro esta luz está tapada, vean qué chiquitita quedó la luz. Miren, la voy a poner aquí con amarillo el asterisco. ¿Ya vieron qué reducida quedó la luz? Porque todo adentro del asa capilar son células inflamatorias. ¿Sale? Entonces, vean la membrana, está bonita, no hay alteración en la membrana. Sin embargo, mi endotelio fenestrado está tumefacto. No es un endotelio, es más, ya ni siquiera veo bien las fenestras, está edematoso, ¿sí? Y por fuera tengo al podocito, muy bonito, por acá hay restos de patitas, pero ¿qué sobresale aquí en esta imagen? ¿Ya vieron? Son las jorobas subepiteliales de complejos inmunes. ¿Sí? ¿Sí capich? Ahí se depositaron esos complejos y formaron esas jorobotas, porque aquí se ve más chiquita que la otra imagen porque obviamente estoy más lejos. Pero si nos volvemos a acercar se ve una joroba enorme. Ujú. Ay, muy bien. Dudas de glomerulonefritis postestreptocócica, ustedes ya debieron de haber visto en pedia, en infecto y en nefro esta enfermedad muy a detalle en cuanto a la clínica, ¿sí? Al cuadro clínico, a los estudios de laboratorio que requiero, el tratamiento, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí no vemos tratamiento, aquí no vemos nada de eso. Aquí vemos la morfología y cómo la morfología me va a estar ocasionando esas manifestaciones clínicas, ¿sí? Entonces ya van a empezar a integrar ustedes diagnósticos clínico-patológicos. ¿Por qué? Ya van a saber la enfermedad de qué trata, qué lo ocasiona, pero con la patología en dónde está el daño, qué está sucediendo microscópicamente. Y no solo microscópicamente, en el caso de nefro, ultraestructuralmente con la electrónica. ¿Sí? ¿Sí capich? Entonces puede ser que en el examen venga un caso clínico patológico en donde haya un paciente de este chiquito con fiebre, ¿sí? Irritable, que tenga que a la exploración física tenga las amígdalas inflamadas, supuradas, ¿sí? Y que haya tenido algo de edema con hipertensión y hematuria. Oliguria, tal vez, orina poco, ¿sí? Y entonces, ¿qué van a encontrar en el laboratorio? Hematuria, va a integrar un síndrome nefrítico y va a estar consumido el complemento. Y entonces en la biopsia renal les dicen que hay en la inmunofluorescencia directa depósitos de C3 con patrón de cielo estrellado en el glomérulo y que además hay proliferación endocapilar severa en las asas capilares y en la microscopía electrónica se observan jorobas subepiteliales. Diagnóstico, Valeria. ¿Clínica? Diagnóstico. O sea, que esto es...
glomerulonefritis. Pues infección. Glomerulonefritis. Ajá, hay que ponerle el nombre y el apellido completo, porque hay muchas glomerulonefritis que no van a ser posinfecciosas. Entonces hay que llamarle glomerulonefritis postinfecciosa, ¿sí? Ok. Bueno, entonces, ¿dudas hasta aquí de esta patología? Oigan, No, doctora, todo bien. ¿Dudas, Cuitláhuac? No, doctora. Emanuel, ¿dudas? No, doctora. Todo bien. No veo tu cámara, Emanuel. Ok. Bueno, vamos con la siguiente patología que nos ocasiona síndrome nefrítico o hematuria. ¿Sale? Es nefropatía por IgA. La nefropatía por IgA es una entidad que también es bastante común, ¿sí? Aquí la inmunoglobulina A, ¿sí? Acuérdense que la inmunoglobulina A forma parte de nuestro sistema inmune. ¿Cuándo o en dónde se secreta la inmunoglobulina A? Ya vieron Inmuno, ¿no? Acuérdense que es una inmunoglobulina que se secreta principalmente en las mucosas y que puede ser secundaria a procesos virales, ¿no? Por ejemplo, aquí en esta enfermedad, el depósito, vean ustedes la inmunofluorescencia, el depósito de IgA, porque es una nefropatía por IgA, va a estar en el mesangio, en ese tronquito grueso del árbol. Vean en la inmunofluorescencia directa cómo están los depósitos en el mesangio, pero las asas capilares están libres. Apenas si se ven, ¿ya vieron? El tronquito es el que está lleno de depósitos. Y este anticuerpo, esta imagen tendría que ser IgA. Entonces va a haber depósitos dominantes de IgA en el mesangio. ¿Sí? Por definición, esa es la nefropatía por IgA, depósitos dominantes de IgA en el mesangio. Por lo tanto, requiero forzosamente la inmunofluorescencia directa para hacer este diagnóstico. ¿Sí? Ok. Bueno. Perdón que me tarde, pero es que como voy abriendo y cerrando la cámara. Entonces, clínicamente, el paciente va a tener hematuria, ya sabemos, estamos en síndrome nefrítico, puede ser macro o microscópica y puede tener o no proteinuria, depende de la severidad del cuadro. Generalmente no hay proteinurias en rango nefrótico, al menos que tengamos agregado un daño podocitario, ¿sí? Ahorita más adelante les voy a explicar por qué. Es la glomerulonefritis primaria, ojo, primaria más común en el mundo, ¿sí? Y la supervivencia del riñón, pues es hasta de un 80% en 10 años. Hay un porcentaje de pacientes que sí progresan hacia una enfermedad renal terminal, acaban con terapia de sustitución, acaban hemodializados o dializados, ¿sí? Y si algún paciente que tiene insuficiencia renal crónica y que está en terapia sustitutiva de la función renal, consiguen donarle un riñón, hasta en un 30% esta nefropatía por IgA puede recidivar en ese riñón injertado, ¿sí? Pueden recidivar un porcentaje de estas en ese riñón. Y la etiología es una IgA1, que quiere decir que está anormalmente, glicosilada. Esto de anormalmente glicosilada es un defecto de la IgA desde el momento en que se produce. Esta inmunoglobulina que se produce, ¿sí? Para el sistema inmune, para atacar por ahí algo, se produce defectuosa, ¿sí? En vez de
producir IgAs bonitas, produce IgAs tipo zombie, así todas feas. Y esas IgAs defectuosas se van a ir al mesangio del glomérulo, ¿sale? Ahí se van a depositar. Entonces la IgA1 o anormalmente glicosilada es ese problema, ¿sí? Como les decía, es la glomerulonephritis primaria más común, en todo el mundo. Se presenta de la primera a la séptima década de vida, o sea, tiene una presentación muy, muy, muy variada. Generalmente ya se presenta en pacientes entre 20 y 30 años, ¿sí? Y es más común en mujeres. Decíamos que el defecto está en la IgA pobremente galactosilada o anormalmente glicosilada, es decir, está defectuosa, ¿sí? Y entonces hay una sobreproducción de esta IgA defectuosa. Acuérdense que les decía que se está produciendo en procesos inmunes de las mucosas, por lo tanto, los pacientes pudieron haber tenido una infección en el tracto respiratorio superior o en el gastrointestinal, ahí donde vemos estas mucosas. Y posteriormente, ¿qué va a pasar en el mesangio? En el mesangio va a haber un receptor CD71 que va a ser como un imán para esta IgA defectuosa. Entonces van a ir todas al mesangio, ¿sí? Y se van a ir al mesangio provocando una reacción también autoinmune. Hay algo ahí que no es mío, que no reconozco y que está defectuoso en ese mesangio. ¿De acuerdo? Ok. Entonces, ¿qué pasa si va a haber ese depósito muy exagerado de IgA defectuosa en el mesangio? Pues las células mesangiales se defienden y empiezan a proliferar, ¿sí? Va a haber muchas en el mesangio. Entonces, en nuestro glomérulo vamos a ver celularidad mesangial, ¿sí? Cuando lo veamos. Y va a haber las células mesangiales que están siendo atacadas, pues se producen más para combatir esa IgA zombie, pero ¿qué creen? Van a liberar citocinas. Y esas citocinas que están siendo liberadas en este proceso inflamatorio, sin querer, van a dañar al podocito. Entonces puedo tener grados variables de proteínas, pero a veces sí se daña mucho el podocito y ocurre una podocitopatía asociada a IgA. Y entonces los pacientes van a tener síndromes nefróticos, además del nefrítico. ¿Sí? Pero esto es por este exceso de las citocinas que liberan las células mesangiales. Si liberan algunas y ya no pasa nada, X, el podocito nunca se dañó. Pero en casos severos hay mucha, mucha, mucha citocina y el podocito sale pagando el pato. ¿Sí? Ok. Entonces, ya está la etiología, ya está imágenes repetitiva. Características clínicas. Estamos en síndrome nefrítico, pues hematuria, ¿verdad? Generalmente en algún porcentaje de pacientes puede estar esta hematuria asociada a una infección del tracto respiratorio, acuérdense, IgA mucosas, pero no siempre, fíjense que no siempre hay una infección previo a esta manifestación renal, ¿no? Hasta el 50% de los pacientes la hematuria puede ser microscópica, menos del 10% van a desarrollar un síndrome nefrótico por este daño al podocito y algunos pacientes van a desarrollar glomerulonefritis rápidamente progresiva. En los estudios de laboratorio, ¿ustedes cómo van a saber si un paciente tiene glomerulonefritis rápidamente progresiva? ¿A qué se refiere eso? Ya para irnos a acabar IgA.
Acuérdense que el deterioro rápidamente progresivo de la función renal que habíamos visto cuando vimos proteinuria, síndrome nefrótico, etcétera, es aumento de la creatinina. Pero aquí me está diciendo que es rápidamente progresivo, ¿sí? Me puede ocasionar la IgA este cuadro y vamos a ver más adelante qué está sucediendo morfológicamente cuando esto pasa, ¿sí? Y vamos a encontrar entonces cilindros eritrocitarios, ¿verdad? O nefropatía por cilindros, quiere decir que va a haber gran cantidad de eritrocitos en las luces tubulares y estos mismos eritrocitos pueden ocasionar daño tubular y deteriorar la función renal, ¿sí? Puede haber IgA asociada también a enfermedad hepática crónica, celíaca, ¿sí? O VIH. El diagnóstico forzosamente requiere la inmunofluorescencia directa, ¿sí? Para ver que la IgA esté depositada en ese mesangio y que sea predominante de los demás, ¿sí? A veces para el diagnóstico puede haber IgA anormal en la orina, pero no siempre. Por lo tanto, el estudio de orina no sirve para hacer este diagnóstico. Hay que hacer de ley la biopsia con la inmunofluorescencia directa. Y morfológicamente vamos a dar una puntuación MEST. Esto es histológicamente. MEST, ¿qué quiere decir MEST? M de mesangio, E de endocapilar, va a haber celularidad adentro de estas asas, S de lesiones segmentarias, T de túbulo intersticio y C de crescénticas, o sea, proliferación extracelular. Todos esos cambios puede ocasionar, o todos esos compartimentos o cambios puede ocasionar una nefropatía por IgA. Ok, entonces vean aquí, vamos a ver ejemplos rapiditos. Aquí está una fotomicrografía teñida con tinción de paz. Vemos cómo está remarcada con esta tinción las membranas basales glomerulares y las tubulares. Aquí el hilio de donde nace ese glomérulo, no voy a contar las células mesangiales porque puede dar falsos positivos porque siempre va a ser celular esta parte, pero observen cómo el mesangio de las otras zonas está ensanchado, está grandote, ¿sí? Y hay 1, 2, 3, 4 células mesangiales en un segmento. Por acá hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 células mesangiales en otro segmento. Por acá 1, 2, 3, 4, 5 células mesangiales. Arriba de 4 células mesangiales por segmento de asa, ya lo consideramos celularidad mesangial o proliferación mesangial, ¿sí? Observen aquí cómo la IgA nos da varios patrones morfológicos, no solamente el mesangial, ¿sí? Ya en casos más avanzados nos puede dar proliferación extracapilar. Vean aquí afuera de las asas cómo hay muchas células. Estas se les llaman semilunas, está proliferando algo afuera. De igual manera aquí vean cómo parece una semiluna, ¿sí? Hay proliferación extracapilar y en la imagen superior izquierda vemos cómo las asas capilares están llenas de células inflamatorias, ¿sí? Se parece a la postestreptocócica, pero no lo es. Entonces, vean cómo morfológicamente puedo tener también patrones parecidos de lesión, pero necesito los datos clínicos, necesito la inmunofluorescencia, necesito la edad, los antecedentes, la electrónica, ¿sí? Hay patologías que me pueden dar los mismos patrones de lesión glomerular. Entonces, la IgA tiene morfologías muy variadas porque cuando esto se vuelve muy severo, pues puede haber ruptura de las asas capilares, proliferación extracelular, puede haber, ¿cómo se llama? Proliferación endocapilar,
proliferación mesangial o daño al podocito con lesiones segmentarias. Y proteinurias más elevadas. Y vean qué bonita imagen. Es una IgA en el mesangio. Si tenemos un poquito de imaginación, acuérdense que el mesangio era el sostén de las asas capilares, ¿verdad? ¿Sí o no? Era el tronco grueso del árbol. Vean cómo ese tronco grueso está iluminado y las asas capilares, ¿no? Aquí tendrían que estar alrededor del mesangio mis asas capilares. ¿Ya vieron? Las asas capilares no están teñidas, solamente mi mesangio. ¿Sí? Entonces, depósitos mesangiales dominantes o codominantes de IgA es el diagnóstico. Y en la electrónica, vean esta panorámica, como veo por acá mi asa capilar bien bonita, ¿verdad? Delgadita. Vean mi endotelio fenestrado, ¿ya vieron? Qué bonitas se ven las ventanitas del endotelio fenestrado. En mi luz capilar ahorita no veo nada. Está limpia, está permeable. Afuera que tengo las patotas de los podocitos, ¿sí? Los procesos podocíticos. Afuera hay citoplasma de podocitos porque acuérdense que son grandes y luego se confunde un podocito con otro. Pero vean cómo está llena de patitas. ¿Y qué pasa? Acá a la derecha está el tronco grueso de ese árbol, el mesangio, ¿sí? Lo que vemos aquí más electrón denso es los núcleos de las células mesangiales, ¿sí? ¿Hasta aquí vamos bien? Pero ¿qué pasa en la matriz de ese mesangio? Observen, lo voy a remarcar. Observen esto. ¿Ya vieron que aquí hay depósitos electrón densos? ¿Sí los ven? ¿Los ven? ¿Sí o no? Sí, doctora, sí los vemos. Esos depósitos electrón densos son IgA depositada en ese mesangio. Son complejos inmunes, es IgA depositada en ese mesangio. En la electrónica no puedo saber qué se está depositando ahí, pero con la inmunofluorescencia directa sí. ¿Listo? Sí, doctora. ¿Dudas de IgA? Bueno, No, vamos a ver la siguiente clase. Ok, vamos a ver la siguiente clase, membranoproliferativa extracapilar, ya para acabar con síndrome nefrítico y ya terminaríamos las glomerulopatías o glomerulonefritis más comunes que ocasionan síndrome nefrótico y nefrítico y pasaríamos con las nefritis tubulointersticiales que en una clase las vemos, ¿sí? Ok, bueno, entonces chavos, ya es hora de ir repartiendo temas para que ustedes presenten. Nos vamos a coordinar con eso, porfa, me recuerdan por ahí. Y tengo clases con ustedes mañana sí, doctora. y el viernes. También. Diario tenemos clase. ¿Con ustedes es diario? Bueno, ok, entonces nos vemos mañana a la misma hora y en el mismo canal. ¿Sale? Cuídense mucho y que tengan bonito día.